Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente ponencia y me gustaría presentaros a todos a Carmen Bilbao. Carmen Bilbao es doctora por la Universidad de Alicante en el año 2021. Pero vamos a ver, si no me digas que cuando yo estaba encerrado en la pandemia, tú estabas haciendo el doctorado. También estaba encerrada. Madre de mi vida, de mi corazón. Sí. Bueno, pues además, es diplomada, evidentemente, y grado en óptica y optometría, es experta en optometría clínica, experta en optometría pediátrica, terapia visual, máster en MBA, máster en rehabilitación visual, hija de mi vida. Su investigación actual está centrada sobre la caracterización de la oculomotricidad y binocularidad en diferentes grupos de población. Y además es cofundadora de una startup, de una empresa llamada Optonity, que está dedicada al marketing digital. Os invito a todos a conocer esa empresa, que es maravillosa. Bueno, Carmen, yo quería preguntarte a título personal, ¿estás bien? Sí, estoy muy bien. ¿Seguro? Sí. Es que me han dicho que en tu estado deberíamos de cuidarte mucho. Sí, pero estoy muy bien. Bueno, Muchas entonces gracias. cualquier cosa que necesites, yo estoy ahí sentado, levanta la mano, ¿vale? Muchas gracias. Cuando lleve media hora me avisas por si acaso, ¿vale? Muchas gracias por venir. Bueno, pues muchas gracias y yo quería darles un aplauso a Elisenda y a todo el equipo porque pese a estas cosas del directo que todos sabemos, sé que se lo han currado mucho y quería ofrecerles un aplauso porque la verdad que se lo han currado un montón, se ve desde dentro y sobre todo también gracias a todos los patrocinadores por ofrecernos estar hoy aquí. Y bueno, a mí me tocaba hablar un poco de los miedos y me pasa un poco como a Elena. ¿Y yo qué hago para hablar de los miedos si los miedos sabemos todos que existen, sabemos que hay inadaptaciones, sabemos que también los usuarios nos abandonan, pero ¿qué pasa hasta que nos abandonan, ¿no? ¿Qué miedos causan en esa población o qué miedos tienen ellos hasta que llegamos a eso, ¿no? Y no solamente hablaré de los miedos del cine, de los miedos de los usuarios, sino que también hablaré de los miedos que tenemos nosotros, los optometristas, a la hora de adaptar lentes de contacto. Y también hablaré de los miedos que tienen nuestros queridos colectivos, los oftalmólogos. Entonces, para ellos, bueno, este es el chico protagonista del vídeo. Y vamos a hablar sobre todo pues, de estos tres grupos de población, ¿no? Los miedos de nuestros pacientes, los miedos que tenemos nosotros como ópticos optometristas a la hora de adaptar lentes de contacto, que a todos nos ha pasado, seguro que nos ha llegado un caso y decir, bueno, tengo multifocales, es que no sé, tengo miedo, no sé cuándo hacerlo, no sé qué fecha ponerle, no sé cómo adaptarle, no sé qué material utilizar, va a tener complicaciones. Y luego hablaré también sobre los miedos de los oftalmólogos, y para ello hice una encuesta, y a ver qué miedos tienen ellos frente a que nosotros adaptemos lentes de contacto y sobre todo qué miedos tienen ellos cuando les llega un paciente ya con una complicación. Y bueno, luego para resolver estas dudas y para resolver estos miedos os daré simplemente unos pasitos para esos miedos, pues que nos quedemos tranquilos, que todos nos ha pasado, sobre todo cuando salimos de las formaciones o cuando no tenemos formación suficiente. Y para ello pues tenemos tres pasitos fundamentales, ¿no? Que sería la explicación al paciente, esa información que nos han dicho tanto Javier como Elena, bueno, y Antonio, y entonces también hablaremos de los consentimientos informados y sobre la importancia de entregar esos consentimientos informados, aunque sea una lente de contacto diaria. Bueno, ¿quién dijo miedo? ¿Por qué se causan estos miedos? Estos miedos causan y no vienen porque sí, porque el paciente esté en su casa y empieza a pensar, no, es que no me puedo poner la lente de contacto, que también, sino que vienen ya de tres grupos de población. Vienen de Internet, vienen de los usuarios que tienen alrededor, por ejemplo, familiares y amigos, y vienen del óptico optometrista, no saben a quién se van a enfrentar. Entonces, nosotros sabemos que aquella persona que tiene alrededor 10 personas que van bien con las lentes de contacto, no le van a ir a decir, oye, qué bien voy con las lentes de contacto, voy súper bien. Esa persona no le va a ir a tu vecino a decir, oye, qué bien voy con estas lentes de contacto, voy súper bien, voy genial, me van súper cómodas, estoy súper hidratado, ni hablar. O sea, el que le va a ir, ¿quién va a ser? El que va mal. O sea, el que le va mal es a esa persona que le va a decir, oye,
voy fatal, he probado las lentes multifocales y no me adapto. Oye, es que no sé qué, la lentilla esta se me fue el otro día y se me ha saltado. Es que, y esas cosas pasan. ¿Y de quién se van a fiar más? ¿De esa persona o van a ir a preguntar al óptico optometrista a decirle, oye, nos van a venir a preguntar, oye, es que yo que tengo este problema, tengo astigmatismo y tal, y yo porque esas cosas no me van a pasar a mí, no te lo van a preguntar. Entonces tenemos a Internet, a nuestro querido Internet, que simplemente si pones en Google, por ejemplo, pones desventajas de las lentes de contacto, ya te sale que tienden a causar alergia y ojo seco, y sabemos que las alergias no son alergias provocadas por las lentes de contacto. Un intolerante a la lactosa no es provocado porque beba leche, sino porque es intrínseco al individuo y cuando toma leche, pues entonces tiene esa intolerancia. Pues pasa exactamente lo mismo. Una persona que tiene pues ciertas alergias va a tener alergias a ese material y a otros materiales, ¿no? Pero no están causadas por las lentes de contacto. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en la misma página de Google, si lo pones, también te sale que no puedes utilizarla más de 5 horas o incluso que puede alterar la película lagrimal. Entonces ya pues tenemos una sartenada y unas cosas de una serie de información. Como por ejemplo también este post que nos decía de una chica de 21 años que fue a una barbacoa y se le fundieron las lentillas en la córnea. Entonces, eso, no sé si llegasteis a ver este post, pero fue viral hace unos años, esto creo que fue en el 2013, y siguió, y todavía yo sigo recibiendo a gente y me sigue preguntando si esto es verdad. Entonces, a ver qué pasa con esta información que está difundiéndose por Internet. O, por ejemplo, este chico con 1,2 millones de visualizaciones, en el cual dice que su primera vez probando lentes de contacto tardó nada más y nada menos que 3 días. Entonces, bueno, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué se fue con sus lentes de contacto? ¿Se las compraría por Internet? No hay un óptico optometrista, él fue al óptico optometrista, le graduó la vista y se compró las lentillas por Internet y le pasó esto. Entonces, antes de llegar a eso, tenemos muchas cosas que hacer nosotros, ¿no? Y luego, por ejemplo, un foro de opiniones en el cual pues también hablan de que si la miopía, el frenazo de la miopía tiene algunos estudios y ahora ya bastante antiguos, ¿no? O sea, como que hay muchísima desinformación. O, por ejemplo, esta chica de TikTok, Nuria, que se hizo famosa porque tiene disfagia y entonces se hizo famosa en TikTok por ello y después se hizo famosa porque dijo que un día durmió con las lentes de contacto, se levantó al día siguiente, aparte estaba constipada y demás, y luego pues se levantó con las lentes de contacto y la lente de contacto le provocó a cantamueva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la información que les llega al usuario? ¿Es la lente de contacto la que da el problema o es el usuario el que no sabe utilizar bien las lentes de contacto, ¿no? Entonces, tenemos una gran labor muy importante a la hora de informar a los usuarios de cómo utilizar las lentes de contacto, sobre todo, como bien ha dicho Elena, entre los 25 y los 35 años, ¿no? O, por ejemplo, esta chica, que también le pasó lo mismo, ¿no? Que se levantó un día por la mañana y también tuvo que ir a urgencias porque tenía el ojo muy mal, y esta chica tenía nada más y nada menos que en ese momento 1,7 millones de usuarios, de seguidores. Entonces, bueno, y todos habréis visto esta noticia, ¿no? En la cual esta persona tenía 23 lentes de contacto dentro del ojo. Esto es un vídeo que se ha hecho viral hace muy poquito, y esto es del 15 de octubre, y es una oftalmóloga de California que recibe una paciente, le duele mucho el ojo y resulta pues que empieza a sacar lentes de contacto y empieza a sacar nada más y nada menos que 23 lentes de contacto del saco. Entonces, bueno, pues hay que ver, le dijo, por supuesto, no vuelvas a usar nunca más lentes de contacto porque no las sabes utilizar, ¿no? Entonces a esta chica pues probablemente nadie le comentó o no estuvo detrás el óptico optometrista para decirle que por favor hiciese esos seguimientos y hubo una educación inicial para hacerlo. Entonces, yo cuando me dijeron el tema de hablar del miedo, dije, bueno, pues ¿cómo voy a valorar el miedo si no hay nada o no hay muchos estudios sobre los miedos que tienen los usuarios a la hora de colocarse lentes de contacto? Entonces hice una encuesta
En esa encuesta hice a dos grupos de población. Una es a los usuarios, la lancé a todo el mundo, en la cual pues, teníamos sobre todo edades entre 26 y 45 años, ¿vale? Y casi todos, el 60% eran miopes. Luego, de estas personas, que eran 152, casi todos llevaban, un 60,5% llevaban lentes de contacto. 34,9 no eran usuarios de lentes de contacto, hubo una persona que todavía no lo era, pero que estaba en proceso, y otras 6 personas habían realizado una adaptación y le daba miedo a seguir. Luego veremos por qué. Entonces, de todas estas personas, el 55,4, la mayoría eran usuarios de blandas mensuales, blandas diarias, y el resto pues había de todo: ortoca, escleral, blanda quincenal, bianual, etc. Luego hice una clasificación de esos 4 grupos. Uno de esos grupos eran usuarios de lentes de contacto y les lancé las preguntas que antes hemos visto, ¿no? Si conocían que las lentillas se le podían quedar fundidas al ojo, si le podían causar úlceras, si sabían que los niños menores de 12 años no pueden usar lentes de contacto. Yo lancé todas esas preguntas, que son un poco los miedos que se han ido infundiendo durante estos años, y picaron. ¿Y picaron? ¿Cómo picaron? Picaron de esa manera al nivel de que en el grupo de usuarios de lentes de contacto, un 10% pensaban que si se acercan a una barbacoa puede ser que se le derritan en los ojos. De esos usuarios, también muchos pensaban que no se podían desmaquillar, incluso un 20% piensan, siendo ellos usuarios de lentes de contacto, que los niños menores de 12 años no pueden usar lentes de contacto. Y luego, no solamente eso, que hubo un dato que me llamó muchísimo la atención, que era que no es posible dormir con lentes de contacto, que el 64% dijo que es verdad, que no podían dormir, pero ¿y los demás? ¿Los demás piensan que sí? De verdad, hay un porcentaje súper alto de personas que piensan que sí, que se puede dormir con lentes de contacto, siendo que el porcentaje de usuarios eran la mayoría blandas mensuales, ¿es verdad? Entonces, bueno, pues ahí está un poco nuestra labor de educar a este tipo de personas y a todos los usuarios antes de que se vayan por la puerta, y mostrarles una serie de pasos y una serie de cositas a la hora de que sean responsables con el uso de las lentes de contacto. Incluso hubo otras personas que dijeron que se podían quedar ciegas, o sea que eso ya había incluso extremos bastante fuertes. De esa persona no menos merecedora de la encuesta, dijo que no era usuaria de lente de contacto, pero estaba en proceso y no se terminaba de lanzar. ¿Por qué? Porque no se podía meter el dedo en el ojo. Bueno, pues sabemos, como bien ha dicho Elena, que puede haber un porcentaje alto de este tipo de abandonos. Esa persona que no podía, porque no se podía meter el dedo en el ojo, yo pensaba que iba a lanzar muchas preguntas, a lanzar muchas respuestas, y le iba a dar afirmativo a casi todas, ¿no? Pero no, la verdad que es una persona que era conocedora de que si se acerca a una barbacoa puede que se le derritan las lentes de contacto en el ojo, cosa que sabemos todos que es mentira, eso es verdad, o sea, que no es real, y que se le podían salir del ojo de forma inesperada. O, por ejemplo, que no podía dormir con el uso, o sea, no se podía dormir, menos mal, con las lentes de contacto, o si estaba en una barbacoa, pues mejor se las quitaba. Luego, de los usuarios que no son usuarios de lentes de contacto, pues había como mucha disparidad de respuestas, pero hubo una pues que no le interesaban, por supuesto, porque no eran usuarios, que unos que sí, que iban a pedir cita porque, pues bueno, se les recordaría en este momento el cuestionario, pues que sí que podían llevar lentes de contacto, y hubo una respuesta que a mí me llamó muchísimo la atención, que volvía a ser la de que no era posible dormir con lentes de contacto. Y en esta la respuesta fue más alta, es decir, ¿cómo es posible que los usuarios que no llevan lentes de contacto piensen y sean conscientes de que no es posible dormir, y los usuarios que sí, piensen que sí? Entonces, ¿cómo es posible? Es porque alguna vez lo habrán hecho o que lo hagan habitualmente.
¿no? Luego pues también existían respuestas tipo que si estaba en una barbacoa mejor se las quita, o que si llevan el ojo seco no puede usar lentes de contacto, fijaos, un 30%. Entonces hay como una serie de preguntas que se lanzaron que eran obvias, que nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que pueden pensar eso? Pues la población lo piensa, y incluso cuántas veces os habrá llegado el paciente a vuestra consulta y os habrá preguntado, pero ¿la mensual son 30 usos o es un mes? Y hay mucha gente que todavía después de comentárselo y después de educarles en ese aspecto, siguen preguntándolo. Entonces, para eso es importante tener un canal de información pues que sea eficiente y llegar a ellos de forma correcta. Hay otro grupo de población que lo ha intentado, pero le da miedo a seguir. Bueno, pues dos eran de diarias, otros eran de mensuales multifocales, y luego era uno mensual tórica y otro pues no lo sabía. Entonces, de ellos, muchos eran por inadaptación, o sea, le daba miedo seguir por inadaptación o por inadaptación a la morfología. Bueno, ahí no voy a entrar porque ya Elena nos ha comentado todo el tema de abandonos. Y otra vez se volvía a repetir lo mismo, ¿no? Pues que el tema, aquí menos mal que nadie dijo que si te acercas a una barbacoa se pueden derretir, pero las lentes de contacto se pueden salir de forma inesperada y que no es posible dormir con lentes de contacto. O sea, el otro 50% pensaba que sí, ¿no? Entonces, incluso sin llegar a terminar la adaptación, pensaban que sí que se podía seguir. Luego cogí a todos los participantes y hice unas estadísticas un poco generales, ¿no? Pero bueno, no las voy a comentar todas, pero sí que me gustaría que os quedaseis con los porcentajes que son altos, que al final muchas de esas personas piensan y tienen esos miedos infundados porque hay mucha desinformación. Es decir, antes de llegar a las ópticas y antes de llegar a nuestros gabinetes hay muchísima desinformación porque no saben, primero, qué lentes de contacto existen, qué materiales, cómo son, qué es lo que está, pues, el control de miopía, cómo lo hacen, cómo es una adaptación, quiénes somos incluso, ¿no? Entonces, de ahí está nuestro trabajo preventivo. Por ejemplo, el 24,3 se piensan que se les puede quedar una lente de contacto pegada al ojo, y a ver, hay alguna estadística que me llamó muchísimo la atención, que el 36,8 creen que se les puede salir de forma repentina, o que creen que el 25% creen que se les puede causar úlceras. Bueno, de esos creen que un ojo seco no puede utilizar lentes de contacto, casi 1 de cada 4, y la que más me ha llamado la atención y la que os quería comentar es que los usuarios dicen, el 60% sabe que no pueden dormir con lentes de contacto, pero el resto piensa que sí. Entonces, súper importante decirle a todos estos usuarios que hagan un buen uso de las lentes de contacto. ¿Y por qué? Porque luego llegan nuestras queridas complicaciones. Entonces, importante, informar de dos formas diferentes, como bien han comentado Jesús, Javier y Antonio. Hay que informar de dos formas diferentes, in situ, a través de cara a cara, cuando tengas al paciente siempre en tu gabinete. Sabemos que en el gabinete siempre nos van a escuchar, y después hacerlo de forma offline, o sea, online. Primero de forma en tu gabinete, de forma offline, y luego también de forma online, de tal forma que nosotros podamos llegar a estos pacientes. Ya hemos visto que se podían llegar a través de las bases de datos, súper importante, como han dicho ellos, incluso que se pueden hacer campañas a través de nuestras bases de datos de forma sin que ellos lo sepan directamente. Se pueden meter esos datos dentro de unos programas de tal forma que ellos a sus redes sociales les puede llegar esa información, y eso se puede segmentar y eso se puede analizar. Entonces, bueno, luego vamos con los miedos de los oftalmólogos, ¿no? De estos oftalmólogos lo lancé a 30 oftalmólogos, contestaron 10, y de estos 10 la verdad que la mayoría tenía una buena experiencia, y de estos vieron casi todos ven a usuarios de lentes de contacto, pero no son todos usuarios de lentes de contacto, y muy pocos, 1 de cada 4 más o menos, o sea, casi todos veían menos de un 25% de complicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de complicaciones ven los oftalmólogos? ¿Cuáles son las complicaciones que más ven? Pues las que más ven son queratitis, úlceras, infiltrados, neovascularización, ya sabemos todos por qué es, y otros que no es por complicaciones, y reacción papilar o folicular.
Conocemos, luego ya para ahondar un poquito más dentro de esta encuesta, les pregunté si conocían las lentes de contacto para frenar el crecimiento de la miopía. Había 8 que sí, 2 que no, y muchos conocían la Ortho-K, y de hecho es un procedimiento que ellos lo podían incluso recomendar, 6 de cada 10. Luego 8 de cada 10 recomendarían la atropina como método de frenamiento de crecimiento de la miopía, y 6 un tratamiento combinado. Y casi todos ellos, una cosa que me gustó mucho y que me llamó la atención, fueron las normas de higiene visual, una cosa que es importantísimo cuando tenemos un paciente con miope y para hacerle control de miopía, ¿no? Entonces, vale. ¿Alguna vez vemos complicaciones en niños? Les pregunté y 7 de cada 10 pues alguna vez veían, pero no tenían por qué ser por lentes de contacto, ¿no? ¿Y qué tipo podían ser? Pues úlceras, infecciones, leucomas, queratitis, etc. 9 de cada 10 de estos oftalmólogos que me contestaron colaboraban con ópticos optometristas, y el 100% creen que estamos capacitados para adaptar lentes de contacto. O sea, que los miedos de los oftalmólogos no es que sepamos, no es que crean que nosotros no podemos adaptar, sino que a lo mejor la información que está recibiendo el usuario o el comportamiento de los usuarios no es del todo correcto, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál de estos casos recomiendan el uso de lentes de contacto? Pues, por ejemplo, en niños, para estética, para deportistas de alto rendimiento, y sobre todo si lo dicen los padres. Y los miedos más frecuentes de los oftalmólogos, y sobre todo para adaptar el uso de lentes de contacto entre niños de 8 y 12 años, el mayor miedo sería que puede ser que no sea higiénico. Entonces, las conclusiones es que los miedos a las complicaciones existen, que en este estudio, por ejemplo, hablamos de que en los niños no es la incidencia más alta que en los adultos, o sea, que los niños, además todos sabemos que los niños siempre y cuando tienen unos procedimientos y unos protocolos lo cumplen bastante mejor que los adultos. Tenemos cuando salieron las mascarillas, todos sabemos que quien llevaba mejor las mascarillas fueron los niños, ¿no? Pues en las lentes de contacto pasa un poco lo mismo. Si hay un protocolo, los padres van a estar allí y hay que cumplirlo. Y además a los niños son como que no se pueden tocar, ¿no? Los niños tienen que cumplirlo a rajatabla. Y les estamos dando suficientemente información a este colectivo y en general a todos los colectivos. Pues creemos que se podría mejorar con una buena divulgación y una buena información hacia estos colectivos. ¿Cómo se puede hacer? Pues haciendo charlas en clínicas, haciendo publicidad online, intentando hablar con ellos, y sobre todo, seguro que hay oftalmólogos que podemos colaborar con ellos, que están dispuestos a que ellos, si ellos lo tienen controlado, mejor que para ellos no va a ser nadie, porque va a tener controlado siempre qué lente de contacto usa, cómo le estamos informando a estos pacientes y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues divulgación a tope, y sobre todo vamos a pedirles esa cita, que ellos están encantadísimos de que, bueno, habrá algunos que sí, otros que pues serán más reacios, pero seguro que habrá muchos, como bien habla mi compañera Rosalba Salazar, que os invito a que la sigáis en redes sociales. Los oftalmólogos hay muchísimos dispuestos a colaborar con nosotros y a tener esas adaptaciones, pues si hay algún problema, que tengan controlado todo este procedimiento, ¿no? y que sepan cómo trabajamos, porque seguramente, igual que los usuarios, ellos también nos ven como algo de venta, como hablaban antes de nuestros amigos Antonio y Javier, sino que nosotros somos profesionales y también se lo tenemos que vender a ellos. Así que bueno, ahora vamos con el segundo vídeo. Hoy, en El hombre y la lentilla, el apareamiento. Amanece un nuevo día en la sabana opticana. Es un día importante para el Clientus gafasanus. Ha llegado el día de convertirse en Clientus lentillale. El ritual consiste en intentar aparearse por primera vez con una de las especies más amenazantes de su hábitat, las lentillas. Es el paso a la edad adulta de la especie, un momento crucial y lleno de nervios e incertidumbres. Lo único que han podido aprender es a través de la observación de los conocimientos del líder de la manada, el Opticalis lideratus.
Es la primera vez que el joven ejemplar va a intentar el apareamiento, y es muy habitual que llegado a este punto no esté del todo preparado. Ahora mismo observamos uno de los grandes peligros al que se enfrentan los primeros ejemplares de Clientus lentillale durante el ritual: no conseguir el acople. O lo que es aún peor, perder a su objetivo en medio de la inmensidad de la sabana. Si esto pasa, es casi imposible volver a encontrarla. Finalmente, y a pesar de todas las complicaciones y angustias sufridas durante el proceso de apareamiento, el tesón y el instinto de supervivencia del Clientus gaffasanus le acaban ofreciendo una nueva posibilidad. Y esta vez sí, llega el momento deseado: el apareamiento del Clientus con la lentilla. Un proceso que a partir de hoy repetirá cada día y que poco a poco irá perfeccionando. El Clientus gaffasanus ya es, a todos los efectos, un Clientus lentillale más en la sabana opticana. ¿Qué? ¿Ves cómo ha sido fácil? Con queratocón no sabemos cómo actuar, ¿cómo resolvemos estos miedos en gabinete, ¿no? ¿Cuáles son esos miedos? Pues los miedos principales es por falta de formación, a lo mejor por falta de práctica, o también por las complicaciones que podamos tener. Tenemos dos tipos de complicaciones, la no infecciosa y la infecciosa. La no infecciosa, la incomodidad, hay muchas de ellas que podemos resolver nosotros mismos, que es como por ejemplo la incomodidad y la sequedad, la hipoxia. Las úlceras provocadas por las lentes de contacto, esas hay que derivarlas. Las queratitis arqueadas, la neovascularización, sabemos todos cómo prevenirlas. Las reacciones tóxicas, las queratoconjuntivitis límbica superior y papilar gigante. Y luego las que hay que derivar sí o sí serían las queratitis infecciosas por Acanthamoeba o por otros microorganismos, ¿no? Entonces, pues lo más importante, que aunque existan estas complicaciones y sean poquitas, ¿cómo podemos prevenir nosotros o cómo podemos estar preparados para poder derivar y cómo podemos hacerlo? Pues hay una serie de pasos que os voy a comentar y os voy a recomendar para estar tranquilos a la hora de que si en algún momento nos llegan, porque puede pasar, pues cómo hacerlo, cómo derivar de alguna manera, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en un equipo multidisciplinar dentro de una clínica donde existe gabinete de optometría, gabinete de oftalmología, y tengo la suerte, pero porque un día fui y quedé con él y le dije cómo trabajaba, y entonces tengo esa suerte porque le puedo derivar todos estos casos que me llegan, ¿no? Al fin y al cabo la contactología la llevamos los optometristas dentro de la clínica, y es una cosa que junto con él elaboramos para estar tranquilos y decir, bueno, si en algún momento me llega esto, ¿cómo puedo actuar? Pues bien, existen dos tipos de... Bueno, hay una cosa súper necesaria, que lo que tenemos que hacer es valorar la urgencia, cómo es posible o cómo de urgente es este paciente, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es descartar una infección bacteriana o una patología infecciosa, buscar un motivo de la complicación, qué es lo que le ha pasado a este paciente para que se le complique. Tendremos que preguntar y hay que tomar una decisión y estar preparados, con una serie de guías y unos cuestionarios que luego os voy a compartir, porque al fin y al cabo me gusta que lo que me va bien y me funciona a mí, pues me gusta compartirlo con los demás. ¿Cómo derivo al oftalmólogo? ¿Cómo lo suelo hacer desde la consulta en la que trabajo? Pues hago un pequeño informe, hago un informe de uso, qué es lo que ha hecho ese paciente con las lentes de contacto, la fecha de adaptación, y le acompaño con unas fotografías. Entonces, ¿cómo puedo evitar? Bueno, obviamente cómo se puede evitar estas complicaciones a través de una buena información y una buena educación a los pacientes. Hubo un estudio que, buscando información de esto, me llamó mucho la atención, que era un estudio de Madrid del 2016, en el cual los pacientes por Acanthamoeba, muchos habían usado excesivamente las lentes de contacto, no se lavaban las manos, se duchaban con las lentes de contacto, muchos no limpiaban las cajas, entonces muchos enjuagaban las lentes de contacto con agua del grifo. Entonces, bueno, pues ahí estamos nosotros para informarles
y decirles cómo lo tendrían que hacer. Entonces, este es el cuestionario donde vamos a verlo más grande para que lo podáis ver, y si cogéis vuestros teléfonos lo tenéis en el QR, si tenéis Canva lo podéis editar y poner vuestro logo, ¿vale? para que lo podáis hacer como vosotros queráis. Entonces, es un cuestionario que elaboramos junto con el oftalmólogo y nos ha servido mucho para, en el caso de tener una complicación, cómo derivarlo, y luego pues, si vosotros queréis poner pues, vuestro logo, vuestras cositas, pues lo podéis personalizar con lo que queráis. Entonces, pues aquí están los usos de las lentes de contacto, el motivo, si ha dormido con las lentes de contacto, si ha tenido los ojos irritados en ocasiones, si se las tendría que haber reemplazado, la fecha. Si se las quita todos los días, si nota picor, si duerme, si suelen durar en el ojo pues 12 horas o 3 o 4, las que sean, ¿no? Y luego las molestias, si tiene molestias, cómo es la intensidad, si siente que las lentes de contacto se le resecan en los ojos, ¿no? Entonces este cuestionario es el que normalmente suelo utilizar cuando derivo y hay algún tipo de complicación. 3 pasos fundamentales existen para quedarnos tranquilos y que las cosas vayan bien, y sobre todo para no tener esos miedos a la hora de adaptar lentes de contacto. Lo primero, voy a ser muy pesada y somos muy pesados en este aspecto, pero es verdad que hay que informar mucho y hay que informar sobre las lentes de contacto, sobre las higienes, sobre todo la higiene, sobre las visitas que tenemos. Ya hemos visto que había, como ha comentado Elena, había aplicaciones, había un montón de aplicaciones y había cuestionarios, hay cositas que hay llamadas, hay bases de datos que podemos coger de nuestros clientes pacientes y mandarles recordatorios cada X tiempo. Tener un canal de comunicación, un WhatsApp de empresa de urgencia. Elena, por ejemplo, tenía un teléfono de emergencias. Yo lo que tengo es un WhatsApp, entonces ya pues sabes perfectamente qué es lo que le pasa a esta persona y ya la atiendes con la urgencia que sea. Y sobre todo resolver las dudas. Estar presentes para ellos es lo primordial, es lo esencial. Lo que en el vídeo pasa, que ves al óptico así bostezando y tal, eso no tiene que pasar, te tienen que ver como una persona profesional, que es lo que somos, y además que estemos ahí, que estar presentes y tener una estrecha relación con ellos, porque para ellos necesitamos ser los que, si tienen alguna duda, no vayan a internet, sino que cojan el teléfono y nos llamen a nosotros para resolverla. Por ejemplo, incluso en la FDA tienen un dossier donde ponen todas estas, cuándo comprarse lentes de contacto, cuidado, dónde comprarse pues, las lentes de contacto de Halloween, o por ejemplo consejos generales, ¿vale? Todo esto lo podemos hacer nosotros mismos en nuestras ópticas, lo podemos hacer si tenemos un gabinete, si nos dedicamos a la contactología, y lo podemos hacer de forma correcta. Entonces, como bien han dicho Javier y Antonio, hasta que el paciente no tiene toda esa buena información y esos cuidados, y esa información de cuidados, higiene, etcétera, no sería buena idea darle las lentillas, las lentes de contacto. Es preferible, primero, asegurarnos y perder el tiempo, como ha dicho Elena, en estar seguros de que el paciente lo va a hacer bien y va a tener esos hábitos, y no, pues eso. Entonces, para mí es muy importante lo que han comentado Javier y Antonio, que el hecho de cobrar nuestros servicios, dar un servicio importante y cobrarlo, y darles un informe, darles estos dosieres, darles este soporte temporal para ellos se van a sentir cómodos y van a tener ese canal de comunicación. Por si tienen alguna duda, te preguntan. Porque, por ejemplo, las personas que compran en internet, y sabemos que estas personas que van que no van con nadie y que no se fidelizan con nadie, sabemos que esos son bastante difíciles y van como un poco a su bola, ¿no? Y son como los que más complicaciones tienen y demás. Pero los que realmente tenemos fidelizados y los que realmente confían en nosotros, si hablan entre ellos, dicen, no, es que yo tengo a X, a Aitana o a quien sea, ¿no? que ella es mi óptico optometrista, se lo voy a preguntar a ella, que seguro que me contesta y me lo dice, ¿no? Entonces, vosotros, igual que tenemos nuestro dentista, nuestro peluquero, nuestro profesional sanitario, nuestro profesional para todo lo demás, nuestro óptico optometrista también tenemos que infundarle este tipo de confianza. Vale.
Entonces, ¿cómo resolvemos ese miedo de los pacientes? ¿Cómo le damos soporte a nivel temporal? Yo lo que les suelo dar es, cuando les hago los controles de forma semestral o cuando les hago los controles ya sean ortoK o lo que sea, o la lente de contacto que sea, les doy un pequeño dossier. ¿Y por qué? Porque muchas veces, ahora os lo compartiré también porque me gusta compartir estas cosas, lo que suelo hacer es, a veces cuando te vienen con cositas, se te olvidan ciertas preguntas y hay momentos también que incluso a ellos se les olvida decirte, pues mira, una vez me pasó pues que he estado 3 meses sin lavar el estuche. O por ejemplo que yo creo que tendría que haber venido en diciembre, pero es que no me acuerdo cuándo ha sido y pues se me ha ido la olla. Entonces yo lo que hago es les doy un dossier que en la columna de la izquierda bueno, sobre todo las 2 primeras se lo relleno yo y entonces les digo, bueno, pues te toca revisión tal día y además me vas a responder, me vas a rellenar el resto para decirme qué tal te ha ido durante estos meses, ¿no? Entonces pues ahí me cuentan si han cambiado el líquido todos los días, si han tenido molestias, si han limpiado el estuche, cuándo lo han hecho, si lo han cambiado. Cuánto, por ejemplo, han estado de uso diario de las lentes de contacto. Entonces, para que lo tengáis, también os lo quería compartir y es un motivo para que ellos no se les olvide nada, para que te compartan a ti y si hay alguna cosa que ellos han sufrido durante unos días, pues que se queden tranquilos y digan, pues mira, se me olvidó decirle a Carmen que tal día tuve un problema o que de repente esta lente de contacto se me rompió o que me dormí con lentes de contacto X días. Entonces, para ellos es importante porque muchas veces se les olvida o no te lo quieren contar en ese momento. Entonces, si lo escriben es diferente. Entonces, bueno, ¿cómo informar a los pacientes del buen uso de las lentes de contacto? Como bien han comentado y comentamos todo el tiempo, es importante la divulgación. ¿Cómo divulgamos todo este tema? Pues sobre todo en blogs, en redes sociales y en YouTube. En YouTube es importante, si salimos nosotros como ópticos optometristas y tenemos códigos QR repartidos en las consultas, mucho mejor, porque así van a tener opciones de coger lo que necesiten, si es para uso de blanda, si es para uso de ortoK, si cualquier cosita que necesiten, lo van a tener allí y vais a salir vosotros. No va a salir ese chico que con 1,5 millones de visualizaciones tardó 3 días en ponerse las lentes de contacto, ¿no? No van a llegar a ese vídeo, sino que directamente van a ir a vosotros. O que hoy, por ejemplo, otra cosa importante es que Instagram hoy en día sabemos que tiene muchísimo alcance, sabemos que hoy en día estamos todo el día con el teléfono móvil y sabemos que estamos navegando a través de las redes todo el día. Entonces es importante crear esa confianza. Si tú creas esa confianza antes de que el paciente llegue a ti, o sea, si tú estás divulgando y ese paciente te ve la cara, ve que lo que estás diciendo es lógico, ve que además eres reiterativo, que estás todo el día subiendo contenido de este estilo, cuando llegue a tu gabinete va a confiar plenamente en ti, o sea, va a confiar y va a decir, esta persona sabe de lo que habla, sabe de lo que habla, ha hecho adaptaciones de este tipo, sabe lo que me está diciendo y además me está dando consejos, o sea, qué menos que hacer las cosas bien e intentar hacer esas informaciones previas, como por ejemplo educar de que las lentes de contacto pues caducan, de que hay que lavarse las manos. Bueno, hay ciertos tips que se pueden dar a través de estas redes sociales y estar ahí para que la persona pues diga, pues mira, esto se me ha olvidado hacerlo y demás, pero es verdad que hay muchos tips que si no salimos nosotros no le dan al me gusta, entonces yo soy muy pesada con estas cosas de las redes sociales y si sales tú y sales tú explicando siempre va a llegar mucho más que si lo escribes como por palabras, ¿no? Luego, compartir experiencias es muy importante. Ya vemos esta chica de TikTok que solamente por compartir esa experiencia de que le salió la cantamoeba en el ojo izquierdo, pues resulta que se ha hecho viral y solamente pues ella va contando su día a día, ¿no? Entonces ahí hay 2 tipos de personas. Unas que ya usaban lentes de contacto que dicen, uy, pues me puede pasar esto, mal asunto. O otro tipo de personas que dicen, pues es que si me pasa esto me voy a cuidar un poco más, ¿no? Entonces, importante hacer las cosas bien. Bueno, este es el primer vídeo que tendría que haber salido al principio de la presentación, que trata sobre un chico que tiene el miedo de ponerse la lente de contacto cuando ya está en su casa. Y probablemente ese miedo es
Bueno, ya sale, no voy a decir nada. Ya estamos aquí. ¿Quieres venir a jugar con nosotras? Cógenos. Llévanos hacia tus ojos. Vamos, Juan. Uy, sí. No puede ser tan difícil. Estas lentillas no pueden hacerte daño. No te toques la retina. ¿Has visto lo que ha hecho la sucia de tu lentilla? En ocasiones veo lentes. Acéptalo, Juan. Las lentillas vienen a por ti. No tienes escapatoria. Van a dar la vuelta a tu ojo. Van a entrar hasta tu cerebro y van a adueñarse de todo tu cuerpo. Juan. Juan. Vale, este era el caso que comentábamos al principio, ¿no? Que era el miedo de la persona cuando ya se le... Bueno, el miedo, cuando tú ya le das las lentes de contacto, llega a casa y que como que nadie le ha explicado, no hemos estado con ellos, no hemos certificado que esa persona se sabía poner perfectamente las lentes de contacto, entonces pasa esto, ¿no? Llega a su casa y luego, ¿qué ocurre? Pues que esa persona, un día tras otro, empieza a ponerse lentes de contacto, no puede, ve que no puede y ¿qué hace? Pues abandonar, ¿no? Bueno, ya siguiendo con el hilo de que estábamos hablando, simplemente comentaros que lo más importante para quedarnos tranquilos es hacer las adaptaciones por pasos que nos ofrecen todas estas instituciones, tanto las asociaciones tipo pues, como AEXO, como otras asociaciones especializadas en lentes de contacto, que dan muchísimas formaciones, como las academias, como los proveedores que todos saben y nos dan información de cómo adaptar sus lentes de contacto, por las universidades que hacen másteres propios, que tienen cursos, etcétera, y por los colegios que también ofrecen ese tipo de información. Entonces, importante si queremos adaptar buenas lentes de contacto y queremos adaptar todo tipo de lentes de contacto, formarnos y hasta que no estemos tranquilos, no hacerlo, porque la verdad que incluso formándonos a veces da cosita empezar con ese primer paciente. Pero como tenemos los servicios profesionales de estos proveedores y de la industria, la verdad que nos facilitan muchísimo la vida. Otra cosa importante son los consentimientos informados, ya que gracias a los consentimientos informados, que yo siempre los recomiendo incluso aunque sean diarias, el paciente nos ha pasado que si no lo firman es como que pasan un poquito más, pero si lo firman es como que ya acuden a todas las visitas,
sobre todo cuando es ortocá, esclerales, y además si lo firman y saben cuándo tienen que ir y lo tienen allí, es como que se comprometen realmente a venir, y así también nos aseguramos a que si pasa alguna cosa, oye, pues fíjate que esto no has venido a las visitas, fíjate que aquí ha pasado algo, ¿no? Entonces, ya para terminar os voy a exponer 3 casos clínicos así rapiditos. Y uno de ellos fue que cómo derivé yo pues una cantamueva, y esto pasó hace muy poquito, un paciente de 43 años post-LASIK que se duchaba con las lentes de contacto RGP, que además almacenaba sus lentes de contacto en la misma solución durante varias semanas, y por supuesto acude pues por picazón, irritación corneal leve y fotofobia. Y además, para quedarse tranquilo, él se autoprescribe pues unas gotas humectantes y ve que a la semana pues sigue igual. Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues aquí lo tenemos, ¿no? Ocurre que de repente también tiene una bajada de agudeza visual, que no mejora con estenopeico, y que, bueno, en esa biomicroscopía se observa el LASIK, y neovascularización. Entonces, ¿qué hago? Pues lo primero de todo, pues bueno, tranquilidad, vamos a derivar, y vamos a derivar con un informe, con esa historia ocular y con unas fotografías. ¿Qué hizo el oftalmólogo en este caso? Envió todos los estuches a microbiología. Entonces, ¿qué pasó? Que eran positivos en acantamueva. Y entonces ya pues hizo sus correcciones y le puso gotitas, le puso una serie de gotitas, que además son unas gotas que son súper desagradables, porque tienes que estar como cada 5 minutos poniéndotelas, incluso si te vas a dormir tienes que estar con el despertador cada 10 o 15 minutos para ponerte las gotitas, y la verdad que ese paciente lo pasó un poquito mal. Luego el caso 2, ya para que no sea todo negativo, sino que ya terminemos con algo súper positivo, vamos a hablar de este paciente de 43 años. Este paciente creía que tenía un queratocono, luego veremos a ver, creía que era un queratocono y además leve. Acude porque le ha recomendado su hermano, porque ha visto un post en Instagram de que existen lentes de contacto que te mejoran la agudeza visual teniendo un queratocono. Y el paciente, pues bueno, iba un poquito mal, no veía muy bien, las señales pues no las veía muy bien, pues su vida diaria él quería mejorar por todos los medios. Agudezas visuales, un 0,6, pero con el izquierdo un 0,1. ¿Qué es lo que tenemos? Esta refracción, que luego salió un poquito más de cilindro. ¿Y qué es lo que tenemos ahí con la topografía? Pues una degeneración marginal pelúcida. O sea, no solamente no era un queratocono, sino que era un poquito más. ¿Y qué es lo que se me ocurrió hacer? Dije, Dios mío, ¿y yo qué hago aquí? ¿Qué es lo que hago? Entonces llamé a mi amigo Diego y me recomendó las lentes esclerales y dije, bueno, pues vamos a probar, claro que sí. Entonces pues llamé al laboratorio, hicimos la adaptación por pasos, yo me había formado en lentes esclerales, pero no había tenido ningún caso, y este era el primero. Y el primero además por la puerta grande. ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, informé al paciente, expliqué bien poniendo fechas, precios, número de revisiones, firmamos el consentimiento informado, todo bien. Le expliqué muy bien cómo eran los cuidados y el uso, y entonces comenzamos la adaptación. Y el chico vino a todas, exclusivamente todas las visitas que tuvo que venir, y bueno, en principio le costó un poco quitarse la burbujita, pero al final lo consiguió. Empezó ya con una serie de visitas sin dárselas yo a él para que se las pusiera en su casa, por supuesto. Fuimos mejorando la colocación, el uso, todo, y ya por fin, en la última visita, tuve una sorpresa súper grande, que es que el chico me dijo, Carmen, veo en 3D. Veo en 3D, y para mí es una cosa, dice, porque voy con el coche y voy a adelantar y voy seguro adelantando, digo, bueno, pero no te vengas arriba tampoco. Y la verdad que el chico súper bien, tenía estereopsis, una agudeza visual de la unidad y el 0,8, y esto fue el fluorograma con el fluorescina por dentro, y para mi sorpresa dije, jolín, si no me hubiera atrevido a poner esta lente de contacto desde un principio, nunca hubiera sabido para mí fue gratificante, pero es que para el paciente todavía lo fue más. Y además fue un paciente que dije, bueno, genial, me fui a casa contenta. Pero ya os lo digo, si no hubiera tenido decir, venga, vamos a hacerlo, porque si no probamos no lo vamos a conseguir, ¿no? Entonces, bueno, pues hizo sus revisiones, y esto para que veáis un poquito el ejemplo que pongo del dossier. En junio le dije que viniese en septiembre con este dossier, y me comentó pues que nunca se le olvidaba cambiar el líquido, las molestias estaban bien, se notaba el ojo hidratado,
la limpieza del estuche la hizo en junio, la cambió 2 veces en agosto y en septiembre, que usaba las lentes de contacto 10 horas y que además pone que... y una cosa que me dijo que me llamó la atención, que al llevar las lentes de contacto durante 6 horas se le empañaban, que eso alguna vez puede ocurrir. Y que a veces cuando se las quita nota como que se le hace un poquito de ventosa, ¿no? Bueno, y ya para terminar os voy a contar otro caso, que es un caso que es muy majo, porque cada vez que viene a la clínica pues Carmen, y es muy majo. Se llama Raymond y bueno, su madre es miope, es un niño que ahora mismo tiene creo que 9 años, no, 11, y que su madre es miope, que se le hace control de miopía. Antes iba anualmente al oftalmólogo y una agudeza visual en la unidad en su historia desde siempre, ¿no? Pero claro, en junio del 2020 tenía menos 1,50 y en febrero del 2021 menos 2,50, ¿no? Entonces ahí es cuando, ahí empiezan estaba un poco inquieta yo, bueno, pues a ver qué pasa. Entonces en julio del 2021 ya le medí la longitud axial y le hice la refracción y tenía de febrero a julio, fijaos que incluso la había aumentado todavía más. Y como no, esto pues es una tabla la de Brian Holden, que yo la uso mucho para ver el crecimiento de la miopía y qué es lo que se podía hacer con Ortho-K. Entonces les dije a sus padres, digo, bueno, tú eres miope, eres de menos 5, vamos a intentar que tu hijo, vamos a frenarle todo lo que podamos, y lo hicimos con Ortho-K. Este es el niño que juega al béisbol y practica judo, y lo hacía con las gafas, y la verdad que el niño es un amor, os lo digo, y aparte pues estaba un poquito incómodo, ¿no? Y entonces le dije los beneficios secundarios que tenían el tema de llevar la Ortho-K. Y bueno, pues lo primero que hice en este caso fue comunicarlo a la familia, al padre, a la madre y al niño. A los 3 los senté en una silla, y hasta que los 3 no entendieron perfectamente cómo iba a ser el uso y la adaptación, no los levanté. Dije, hasta que no lo entendáis y no sepáis precisamente cómo hay que hacer todo, aquí nos vamos a quedar. Y lo entendieron súper bien, la verdad es que están muy contentos. Y les expliqué en papel, paso por paso, cómo se hace, les di un manual de uso y las normas de higiene visual por escrito. Estas normas de higiene visual, que como hemos visto antes para los oftalmólogos también eran bastante importantes, y no hace falta que os hagáis foto, que os la voy a compartir en este código QR. Entonces, si queréis, os lo podéis descargar y, bueno, pues compartir es vivir, así que lo tenéis allí. Luego, les hice una sesión de media hora de cómo realizar los pasos, les expliqué todo y les di estas normas de higiene visual, que además en las revisiones les doy un papelito y se las voy recordando. Entonces, bueno, comenzamos la Ortho-K en enero del 2022, terminamos la adaptación en febrero, tuve suerte porque fue bastante bien, y este es el niño ya sin las Ortho-K, que le pedí que me mandara algunas fotitos y se le ve al niño pues muy contento. Y este es el niño pues que, a ver si se ve, vale, no tiene sonido porque se gritan mucho, y el niño pues era su primer home run al llevar, el primer día que llevaba las lentes de contacto Ortho-K, que el niño estaba feliz. Si vierais el WhatsApp de la madre, dice, yo hasta lloré. Y digo, bueno, pues nada. Y luego, ya para terminar, por último, el vídeo mejor. Hola, me llamo Raymond y tengo 9 años. Empecé en enero a usar las lentillas Ortho-K y desde entonces no he tenido que volver a llevar gafas y estoy muy contento. Practico béisbol y judo y era muy incómodo para mí tener que llevar gafas. Bueno, pues ya con esto termino. Simplemente simplemente transmitiros que seamos echados para adelante, que con formaciones que nos ofrecen tanto las diferentes universidades, colegios e instituciones y proveedores, podemos llegar a adaptar cualquier lente de contacto y que tenemos soluciones para muchos de ellos, ¿vale? Y nada, cualquier cosita que, si necesitáis algún QR me podéis escribir, ¿vale? Vale, pues ya.